Listo. Muy bien. Entonces vamos a determinar primera y segunda derivada. Casi siempre a las funciones que nosotros vamos a trabajar nos van a quedar derivadas de la fórmula básica, de las más simples. Entonces, primera derivada nos quedaría 4x cúbica más 24x cuadrada. Y segunda derivada sería 12x cuadrada más 48x. Listo, ahí está. Ese es el paso número 1, sacamos dos derivadas. En el siguiente paso, para determinar máximos y mínimos, hay que recordar que depende de la primera derivada. Y tenemos que igualarla a 0. Igualamos a 0, primera derivada. 4x cúbica más 24x cuadrada igual a 0. Una vez que igualamos a 0, necesitamos encontrar los valores críticos. ¿Para qué valores de x cumplen esta condición de 0? Tenemos una ecuación cúbica. Entonces aquí hay que buscar cómo factorizar. Nuestra meta es encontrar para qué valores de x se cumple eso. Y esta ecuación se puede factorizar por factor común. Esa es la factorización que se puede aplicar aquí. Obviamente no podemos aplicar trinomio cuadrado porque no es un trinomio cuadrado. Pero factor común sí lo podemos ver. ¿Cuál sería el factor común de los coeficientes de los números? Entre el 4 y el 24. El factor común sería el 4. Y de las letras, sí sería la x, pero la de qué exponente. Se pone la del exponente más chico, que en este caso es la cuadrada. Desde las letras, en el factor común siempre va la del exponente más chico. Abrimos paréntesis y dentro del siguiente paréntesis nos va a quedar dos términos, porque aquí son dos términos, acá me van a quedar dos. Dividimos, haz de cuenta, el primero de aquí va a ser dividido. 4x cúbica entre 4x cuadradas, queda x, luego más 24x cuadrada sobre 6x cuadrada, nos queda 6, porque es x cuadrada entre x cuadrada, se simplifica y nos queda nada más 6. Cerramos y eso es igual a 0. Y así como le decíamos con los trinomios cuadrados, cada factor lo tenemos que igualar a 0. El 4x cuadrada hay que igualarlo a 0 y el x más 6 también lo tenemos que igualar a 0. 4x cuadrada igual a 0 y x más 6 igual a 0. Fíjense cómo aquí, como estamos partiendo de una ecuación cúbica, nos está quedando para despejar una x cuadrada, o sea, una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. La ventaja de aquí de la ecuación cuadrática, para encontrar este valor de x, como nada más tenemos x cuadrada, pues hacemos un despeje directo. O sea, dejamos sola la x cuadrada y al final le sacamos raíz. Y con esto vamos a encontrar valores de x. Este 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar x cuadrada es igual a 0 sobre 4. Y 0 sobre 4 nos da 0. Entonces nos queda que x cuadrada es igual a 0. Ya para encontrar aquí los valores de x y quitar este cuadrado, ¿qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrada nos da x. Raíz de 0. 0. Fíjense bien, aquí hay un caso específico. Siempre que nosotros sacamos una raíz cuadrada, hay que recordar que nos da dos resultados, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Pero eso se cumple cuando es un número distinto del 0. O sea, si aquí hubiera sido un 1, le sacamos raíz al 1 y mi solución hubiera sido x más menos 1. Se hubiera sido el 1 positivo y el 1 negativo. Hubiera tenido dos soluciones. Pero como es el 0
Y el 0 no es ni positivo ni negativo, es exactamente el punto que divide esos números, los positivos de los negativos. Entonces lo dejamos como solución única ahí, pues. ¿Estamos bien? Lo dejamos así, no le vamos a poner más menos 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. ¿Sabes? Entonces lo dejamos como ese valor crítico, ahí lo dejamos. El siguiente factor es una ecuación lineal, hacemos un despeje. El 6, que aquí está positivo, lo mando hacia el otro lado. Y me va a quedar que x es igual a menos 6. Este es el otro valor crítico. Ahí está, una vez que encontramos estos valores críticos, estos dos que encontré aquí, posiblemente haya máximos y mínimos. Porque estamos igualando a 0 la primera derivada. Entonces, posiblemente aquí hay un máximo y un mínimo, pero no es seguro que sea máximo y mínimo. Muy bien. En el ejemplo anterior, expliqué por el método que me llamaban de la primera derivada. ¿Se acuerdan que puse una recta numérica y dibujamos cómo iba la gráfica más o menos? A eso se le llama criterio de la primera derivada. Hay otro criterio para determinar máximos y mínimos. Alex. Entonces todo eso de igualar la primera derivada a ser y todo eso es para encontrar los valores mínimos. Máximos o mínimos, así es, de la primera derivada. Y cuando igualamos a 0, segunda derivada, es para los puntos de inflexión. Ok. Eso es. Muy bien, entonces, aquí posiblemente esto sea un máximo o un mínimo. Posiblemente, no lo podemos asegurar, no sabemos. Pero hay que analizarlo. Les decía, el criterio de la primera derivada es donde pusimos la recta numérica, tomamos ciertos valores de los intervalos, los sustituimos y vimos si iba, cuando era positivo iba creciendo, cuando era negativo iba decreciendo, y ahí determinábamos si era máximo o mínimo. Fíjense bien, hay un criterio que es más directo, sin tanto análisis. Si sustituimos nosotros estos valores críticos, fíjense bien, igual a 0, primera derivada, encontré dos valores. Si estos dos valores los sustituimos en la segunda derivada, ahí directamente podemos saber si es máximo o es mínimo. Así lo voy a explicar ahora. Y se llama criterio de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos. Les voy a sustituir el 0 primero. ¿Estamos bien? Voy a usar otro criterio, no el de la recta numérica. Cuando la x vale 0, fíjense bien, lo voy a sustituir en la segunda derivada. Aquí lo estoy señalando, que es la segunda derivada. Ahí lo voy a sustituir. Voy a tomar esta ecuación entonces, y aquí en la x voy a sustituir el 0. Me va a quedar 12 0 al cuadrado más 48 por 0 al 1. Ahí está. Si nosotros evaluamos eso en la calculadora, el valor de la segunda derivada me dice que es 0. Entonces, si me dio 0, ahí cómo sabemos si es máximo o es mínimo. Fíjense, este criterio. Si este valor me da un número negativo, significa que es un punto máximo. Repito, si el valor de la segunda derivada me da un número negativo, significa que es un punto máximo. Si este valor de la segunda derivada me da positivo, me da un número positivo, significa que es un punto mínimo. Esos son los dos criterios. ¿Vamos bien? Repito, si me da negativo, es un punto máximo. Si me da positivo, es un punto mínimo. ¿Y aquí qué me dio? Positivo. ¿Me dio positivo o me dio negativo? Me dio 0. Acuérdense que el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces,
si me dio 0 y no me dio ni positivo ni negativo, ¿qué significará eso? Que ese punto no es ni máximo ni mínimo. Porque me dio 0, y el 0 no es ni positivo ni negativo. Para que haya un punto positivo, perdón, un punto máximo o un punto mínimo, necesita aquí salirme un número positivo o negativo. Como me dio 0, entonces lo quitamos de los máximos y mínimos. No es ni máximo ni mínimo. Entonces, cuando me da 0 eso, ese punto significa que no es ni máximo ni mínimo. Entonces, ya no vamos a tener que buscar la coordenada de eso. Porque Bueno, no es, profe, positivo máximo. es como contrario. Negativo máximo, positivo mínimo. Si quieres hacer como una relación, es como contrario el criterio. Si me da negativo, es máximo. Si me da positivo, es mínimo. ¿Se puede hacer También con la recta numérica. igual va a dar... Y se hace como el del ejemplo pasado. También, ¿qué va a pasar ahí? En la recta, si lo hubiéramos hecho con la recta numérica, vamos a suponer que así nos da la recta numérica. De cuenta que nos hubieran quedado así los dos. Creciendo y creciendo. Caray. Entonces, para que haya un máximo y un mínimo, en una necesita crecer y en el otro bajar, o bajar y luego subir. Necesito hacer pendiente contrario. Nada más. Nos hubieran quedado los dos iguales. Los dos así o los dos así. Y no hay cambio en la pendiente, pues entonces no hay máximo y mínimo. Eso nos hubiera pasado en la recta numérica. Si lo hacemos como el ejemplo anterior. Eso hubiera pasado. O sea, perfecto. Entonces, si nos sale 0, pues no lo vamos a tomar nunca. Con este criterio significa que no hay ni máximo ni mínimo. Cuando nos da 0. Ya si nos da un número positivo o negativo, pues el criterio que les digo. O sea, depende. Pues, porque. Sí, porque a un número negativo, es un máximo. A un número positivo es un mínimo. Entonces, ese punto ya no entra en máximos y mínimos, porque no es, porque me dio 0. Punto, por eso. Analizamos el otro ahora. X menos 6. Para X menos 6, lo sustituimos también en la segunda derivada. 12 menos 6 al cuadrado más 48 por menos 6. Si nosotros evaluamos esta parte de aquí, creo que nos va a dar un número negativo, como menos 400 y algo, sumándolo con el cuerpo. A ver. ¿Alguien me ayuda, por favor, sacando 24? ¿Cuánto? Menos 6, te da 144. No, está bien, perdón, yo ahí me he equivocado. Este es el punto de inflexión donde da punto 3. 144. Ahí está. Significa que me dio un número positivo. Por lo tanto, va a ser un punto mínimo. Ya sabemos. Entonces, el X menos 6, aquí me está diciendo que es un punto mínimo, porque me dio un número positivo. Y ahí está. Entonces a le calculamos la coordenada. Me hace falta encontrar el valor de Y. Y para calcular la coordenada del punto, la sustituimos en la función original. Entonces sustituyo este valor ahora aquí en la función original para saber exactamente en qué punto es el mínimo. Entonces sustituyo otra vez el X menos 6, lo sustituyo ahora pero en la función original, en la de Y, en esta. Entonces es menos 6 a la cuarta potencia más 8 por menos 6 al cubo más 2. Creo que queda menos 430. Menos 430. Ok, está bien. Con el que lo estaba confundiendo ahorita. Por lo tanto, aquí ya puedo dar la coordenada del punto mínimo, pues. En X vale
menos X. Y en Y es menos 430. Ahí está, esa es la coordenada del punto mínimo. Lo voy a encerrar con rojo porque es algo que me está preguntando. Esta ecuación solamente me está dando un punto mínimo. Nada más para ir analizando un poquito con la gráfica. Si me está dando un punto mínimo, la gráfica va a ser algo parecido como una U, ¿verdad? Porque es un punto mínimo. Va a ser algo parecido como una U. Hasta ahorita. Nos hace falta analizar a ver si hay punto de inflexión. Ok, entonces hay un punto mínimo nada más. La gráfica va a bajar en algún momento y luego va a subir. En este punto es como el vértice de esa parábola. En este de aquí. Muy bien. Ya analizamos máximos mínimos, solo hay un mínimo. Ahora brincamos al punto de inflexión. ¿Cómo iniciamos con el punto de inflexión? Debemos igualar a cero la segunda derivada. Y así como repetir esto. Igualamos a cero segunda derivada. 12x cuadrada más 48x igual a 0. Y eso también lo tenemos que factorizar como este de aquí de la primera derivada. También ese se puede factorizar por factor común de los coeficientes, el 12 y el 48. ¿Cuál sería el factor común de ellos dos? Sí es el 6, pero el máximo sería el 12. Los dos son divisibles entre 12. Siempre tratamos de poner el máximo, el número más grande que se pueda. Ok. Entonces sacamos, es el 12. De las X, ¿qué les había dicho? Estaba repitiendo la X. Tomamos la del menor exponente, del exponente más pequeño. Sería X. Dentro del paréntesis, son dos términos aquí. Debemos de tener dos términos también. Dividimos 12x cuadrada entre 12x. Y nos queda solamente x. El signo más fácil igual. Y ahora dividimos el otro. 48 entre 12 nos da 4. X entre X se elimina, nos quedan más 4. Igualamos a 0 este factor y luego igualamos a 0 este otro factor. En los puntos de inflexión, porque estamos con la segunda derivada. Las dos me quedaron lineales. Un despeje aquí directo. 12 va multiplicando, pasa dividiendo. Me va a salir el 0, como acá. Entonces me dice que en lugar de que sea máximo mínimo, a lo mejor el 0 es punto de inflexión y por eso no me salió acá en los máximos y mínimos. Porque allá volvió a salirme. Despejamos el otro. Menciona así porque hay que revisarlo. El 4 positivo, lo paso negativo. Entonces aquí nos salieron dos posibles puntos de inflexión. Hay dos posibles. Aquí sí tenemos que volver a hacer lo de la recta numérica. Aquí no nos podemos quitar lo de la recta numérica. Para el punto de inflexión. Sí. Un punto, entonces un punto tanto máximo como mínimo no puede ser 0, pero se puede tener un punto de inflexión. No, puede que el 0 de pronto sí sea un punto mínimo o un punto máximo. Hay que hacer el análisis, pues. Okay. Aquí el análisis nos dijo que no es, pero en un problema de pronto nos puede salir el valor de 0, pero sí puede ser un máximo o un mínimo. Nos dijo que no es porque no es ni positivo. Porque lo analizamos, porque no fue ni positivo ni negativo por el criterio que usamos. Como no fue ni positivo ni negativo, entonces no es máximo. No hay un punto máximo, o sea que sí.
Por ejemplo, en las rectas y todo eso, Pero no hay ni máximo ni mínimo. Ajá. En las rectas, nada más. En las ecuaciones lineales, en esas no hay máximo ni mínimo. De las cuadráticas en adelante, por lo general ahí, ahí sí deben de salir. Bueno, para acá ponemos menos infinito, para acá ponemos más infinito, y colocamos los dos valores que obtuvimos, menos 4 y el 0. El menos 4 está a la izquierda porque es menor que el 0. Y aquí es donde tomábamos un valor de cada intervalo. Aquí en este primero que estoy señalando, podemos tomar el menos 5. Aquí, por ejemplo, podemos tomar el menos 1. Y en el tercer intervalo podemos tomar el 1. Y esos de color rojo los vamos a sustituir en la segunda derivada. Y la estoy poniendo. Los sustituimos en la segunda derivada. Los valores de color rojo, no el menos 4 y el 0. Si sustituyo menos 5, aquí en la segunda derivada, ayúdenme a sustituir en la calculadora, por favor. Aquí donde aparece la X, pónganle menos 5. Evalúen y díganme si me da un número positivo o negativo. positivo. Da positivo. Ok, entonces en esta primera parte me dio positivo, le pongo positivo. Hacemos el mismo procedimiento, pero ahora para el valor de menos 1. Sustituyanlo aquí, por favor, pónganle menos 1. Vamos a dar negativo, creo. Sí, porque va a estar más grande esta multiplicación. Pues aquí nos debe de dar negativo. ¿Estamos bien? ¿Sí corroboraron eso? Debe de dar negativo. Cuando sustituimos menos 1, aquí en la segunda derivada, da negativo. El último intervalo sustituimos ahora 1. Aquí mismo. Nos va a quedar positivo. Ahí está. Entonces aquí son los signos. Para los puntos de inflexión, el criterio que nosotros necesitamos es, me ubico en el punto menos 4 y veo si cambia el signo al brincar el menos 4. ¿Cambió el signo? Sí. Como sí cambió el signo, entonces este sí es punto de inflexión. El menos 4 es punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nos ubicamos en menos 4 y al brincarlo vemos que cambia de signo. Entonces este valor sí es punto de inflexión. Hacemos el mismo análisis con el 0. Fíjense bien, el 0. Al brincar el 0, ¿cambia de signo? Sí, entonces el 0 también es punto de inflexión. Esto ya nos confirmó el por qué se eliminó de acá, pues por no ni máximo ni mínimo. Porque el 0 en este ejercicio es punto de inflexión. Por eso se nos eliminó de acá. Vean cómo el 0 fue punto de inflexión. Para el punto de inflexión, determinar si sí es o no es, necesitamos que cambie de signo. Si permanece el mismo signo, entonces no es punto de inflexión y lo quitamos. ¿Estamos bien? Si queda el mismo signo. Por eso es muy importante realizar muy bien la evaluación acá con la calculadora. Pues. Hay que cuidar mucho esa parte porque si nos llegamos a equivocar en la forma de evaluar, pues no vamos a tomar bien el criterio, pues nos va a fallar. Entonces, es nada más que cambie de signo y listo. Como cambió en los dos, entonces es un punto de inflexión. ¿En dónde? ¿Dónde queríamos escribir menos 4 y el 0? La segunda. El menos 4 y el 0 nunca lo sustituimos en la segunda. Lo que sustituimos son los valores de color rojo. Sí, pero para sacar el punto. Igualamos a 0 en la segunda derivada. Aquí está. No, o sea, para saber si son en punto de inflexión. Con que cambie el signo nada más. Mira, te pones el menos 4. Al brincar el valor de menos 4, ¿cambia el signo? Sí, es punto de inflexión porque cambió el signo. Si no cambia el signo, lo quitamos porque no es punto de inflexión. Aquí el criterio es nada más que cambie de signo. Y listo. No hay más. Entonces,
Qué raro este problema, no tiene un mínimo y 2 puntos de inflexión. Pero pues sí es el problema. Ahorita vamos a ver cómo funciona esta parte en la gráfica. Entonces, como estos dos son puntos de inflexión, necesito encontrar la coordenada pues de cada uno de ellos. O sea que necesitamos sustituir estos dos valores acá en la función original para encontrar la coordenada pues de esos dos puntos. Vamos a poner primero para -4. Lo sustituimos en la original, en Y. Aquí. -4 a la cuarta potencia más 8 por -4 al cubo más 2. Eso también nos va a dar como 200 y feria o 100 y feria negativo, creo que nos da. Tuvimos la primera, la original. En la original, debe ser aquí. Siempre es el original. Para sacar las coordenadas, sí. Ok. Siempre es en la original. ¿Alguien ya evaluó esta parte? Ok, está bien. Ese es menos 254. Por lo tanto, este punto de inflexión en X vale -4 y en Y es menos 254. Ahí está. Esta es otra solución, esta coordenada. Vamos a repetir ese mismo proceso, pero ahora para el punto de inflexión 0. Vamos a hacer esto mismo. Cuando la X vale 0, lo sustituimos en la función original para encontrar su coordenada. Es 0 a la cuarta potencia más 8 por 0 al cubo más 2. Esto está más fácil, se nos eliminan los dos, que es 0 y va a quedar 2. Entonces aquí es 2. Por lo tanto, el segundo punto de inflexión es 0,2. Y esa es la coordenada del segundo punto de inflexión. Ahora, qué rara nos va a quedar la gráfica, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo interpretar eso en la gráfica. Vamos a quedar algo muy grandote. Bueno, tener que cambiar las escalas aquí también para, No hay máximo. para poder representar. No hay punto máximo. Ya, aquí. Muy bien. En el eje X, como son números más pequeños, ahí sí nos conviene que vaya de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pero en la Y, 2 nos dan unos números bien grandotes. Como aquí nada más nosotros vamos a realizar más o menos cómo va la gráfica, pues nos conviene hacer que la Y valga como de 50 en 50 más o menos, para poderla alcanzar a graficar ahí. Y le voy a poner eso de 50 en 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Y lo mismo para los negativos, menos 50, menos 100, menos 150, menos 300, menos 300, menos 350,
menos 400. Bueno, lo puse de 50 en 50 en el eje Y. Vamos ubicando los puntos. El punto mínimo, que es este primero que encontramos, se encuentra en X menos 6, aquí. Y hasta abajo en 430. Y nada más dibujé hasta 430, pues sería un poquito más abajo. Y ahí lo voy a colocar. Es aproximado, pues nada más. Un poquito abajo del menos 400. Ahí está el punto mínimo. Aquí está el punto mínimo, menos 6, menos 430. Aquí ya sabemos nosotros que la gráfica viene de acá de arriba, como es un punto mínimo, va a ir como una U aquí y va a subir. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta el primer punto de inflexión en este X menos 4. Dibujo el siguiente punto de inflexión que está en menos 4, menos 254. Menos 4, lo voy a poner aproximadamente en menos 4 y 250. Aquí está 250 y menos 4. Aproximadamente ahí. Aquí está el punto de inflexión menos 4, menos 254. Aquí, con esto me dice que hasta ahí va a llegar la U, pues, el del punto mínimo. Viene algo de acá de arriba así, llega hasta este punto bajo y luego sube hasta aquí. Ahí está, como en forma de U. Aquí se va para el infinito. Con esto estoy dibujando este punto mínimo. ¿Se dan cuenta que viene como forma de U? De aquí para acá, como hubo cambio de inflexión, en lugar de ser de forma de U, ¿cómo va a ser? Como una U volteada ahora, porque el punto de inflexión cambia. En lugar de ser una U, ahora va a ser así, pues. Cambia la concavidad, se llama. Y eso va a ser al segundo punto de inflexión, que es el 0,2. El 0,2, con esta escala que yo tengo aquí, me va a quedar el punto de inflexión a mí, aquí más o menos. Ahí está arribita del eje X. Entonces, la concavidad aquí va a ser como si fuera una U hacia abajo, va a ser como media U nada más. Haz de cuenta que de aquí va a ser así. Es como una U hacia abajo. Ese es el punto de inflexión, cambia la concavidad. Pues, primero una U y luego va del otro modo. Y aquí en el 0 me dio que era otra vez cambio de concavidad cuando da positivo. La tendencia de la gráfica vuelve a ser otra vez como si fuera una U. Saqué de aquí, cambia otra vez la concavidad y se va a aquí. Por eso tuvimos un punto mínimo nada más, miren. Y por eso tuvimos 2 puntos de inflexión por esa forma de la gráfica.